Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, saludos. Saludos, buenos días, muchas gracias. Qué bueno que está por acá. Mire, de entrada, usted insiste en la reelección de Danilo Medina y que el Comité Político de su partido conozca y apruebe una decisión de esa naturaleza y de tanto impacto. Bueno, la propuesta nuestra es un poco más general, pero obviamente incluye esa posibilidad. En el mes de septiembre enviamos una carta a la presidencia del partido, a la Secretaría General y a los aspirantes a la presidencia, donde le manifestábamos que pensaba que en el PLD debíamos decidir acerca de adoptar el modelo norteamericano de 8 años y nunca jamás, porque eso permite fortalecer, diríamos, valores democráticos, principios democráticos, permite circular las élites, que eso es muy importante, la democracia, o sea, la promoción de élites para la continuidad. Y pues en ese sentido decía, bueno, este es un tema que vamos a debatirlo o en 4 años o en 2 años, y decía, ¿y por qué no ahora también? Sobre todo, entonces, porque el actual presidente Medina manifiesta un gran desempeño, una gran aceptación por los ciudadanos, una gran simpatía, y en consecuencia es un activo político, yo diría que en estos momentos se ha convertido en un fenómeno que no se podía prever que iba a tener tanta aceptación en los ciudadanos. Entonces yo entiendo, bueno, si el comité político es una dirección con una gran responsabilidad, debe observar todos los fenómenos que ocurren en términos... ¿Y cómo decirle al presidente Medina, mire, reformamos la Constitución, aunque él no participe de eso, pero usted opte y que él diga, yo no quiero, yo dije que yo nada más voy Bueno, ya ese es un derecho que él tiene. Ahora, nosotros como compañeros de él en el comité político y como gente activo, debemos reconocerle sus méritos y por lo menos analizar una estrategia de poder, o sea, una estrategia, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras posibilidades? ¿Cuáles son otras posibilidades? Entonces, y no puede definirse una estrategia de poder sin consultarlo a él. O sea, yo lo que entiendo es que no podemos pedirle a él que sea el que tome la iniciativa. Nosotros sí podemos tomarla. Con otros son pocas las posibilidades. No, yo pienso que con otros también están las posibilidades, pero creo como que es un acto de justicia. Si estamos juntos en un equipo, reconocerle a alguien que está en su momento. Camejo, usted que está en su momento. O sea, yo pienso que es un acto de nobleza. Usted como ministro de Administración Pública, como técnico, sabe mucho de planificación y de trabajar a largo plazo y sobre procesos. Y una de las grandes dificultades, usted conoce a partir de esa experiencia, son nuestras actuaciones por coyuntura y de nuestras improvisaciones. La propuesta suya, si fuese que eso lo vamos a aplicar a partir del 16 o a partir del 20, se vería como una visión estratégica de un partido con gran vocación de poder y con muchos aspirantes. Pero es de coyuntura. Danilo Medina tiene una buena aceptación y vamos a reelegirlo. De luego vendría Leonel, Reinaldo, Francisco Javier. Bueno, en su momento tienen una buena aceptación, vamos a ponernos a inventar. Entonces, como que siempre estamos en eso. Y esa es una gran dificultad. Si tenemos luego los 2 periodos y nunca más, ¿cómo lo vamos a mandar a la casa tan joven, con esa gran experiencia, si conserva saliendo un 68, un 70, un 90? Esa es la dificultad en lo profundo de su propuesta de coyuntura. Yo pienso que no, porque es un modelo que no es, diríamos, incierto. Tiene una gran referencia de la democracia más importante del mundo. Es más de quienes inventaron realmente la democracia, o sea, donde se aplicó por primera vez con estos principios, que es Estados Unidos. En consecuencia, lo que estamos haciendo uso de la historia política, que son muy diferentes. Y viene una referencia que le ha dado yo resultados. Son muy diferentes. Bien, pero... institucionalmente somos muy diferentes. Pero estamos en un proceso de construcción de institucionalidad.
y en consecuencia podemos buscar todo lo que haya hecho, o sea, una buena práctica reconocida. Entonces, pero ¿por qué no lo hacemos a partir del 16 o el 20 para que sea una buena práctica institucional? Bueno, yo creo que en principio esto pasaría por varios momentos, varias etapas. En principio diríamos, reconocer que ese es un modelo importante para afianzar la democracia, para su continuidad, para la promoción del liderazgo. El sistema político dominicano ha sido muy rígido en cuanto a promover los liderazgos. Usted sabe que durante décadas tuvimos aquí 3 grandes liderazgos: el profesor Juan Bosch, el doctor Peña Gómez, el doctor Balaguer. De tal forma que eso fue una etapa que quizá en el caso de como fenómeno social político, Max Weber pudo un momento dado describirlo con las tipologías. O sea, estableció 3 tipos de liderazgo en el tránsito social: liderazgo tradicional, liderazgo carismático, liderazgo moderno, legal, racional. En consecuencia, una sociedad rural, permanentemente rural, productiva, agrícola, genera un tipo de liderazgo, que es el liderazgo tradicional, defensora de statu quo, defensora de una forma de propiedad. Luego, en el tránsito entre lo rural y lo urbano, lo agrícola e industrial, se da un tipo de liderazgo que es el carismático, o sea, un liderazgo que se basa mucho en la persona, en el atractivo personal de ese líder. Se crea una especie de aura, de expectativa, más allá incluso a veces de sus posibilidades, se le ve un don, una capacidad de resolver problemas. Pero en una sociedad ya democrática, industrial, en el mundo hoy de la globalización, en el mundo de la revolución tecnológica, informática, entonces se impone un liderazgo racional, legal, y ese liderazgo es que establece un tipo de institucionalidad, limitación la del poder, Constitución nuestra en el tiempo, promoción, rotación, donde prime más la institucionalidad que la persona. Y los países se desarrollan en la medida que no es en función de las personas, es en función de las instituciones. La Constitución nuestra establece que a los 30 años de edad, un dominicano o una dominicana puede ser presidente de la República. Elegimos un presidente de 30 años, supongamos, y que opte por la repostulación 8 años y nunca más. A los 38 años de edad, para su casa. Lo que pasa es que también hay una, diríamos, alteración demográfica. La gran población dominicana hoy es joven. O sea, hay demasiada gente de 30 años que también tienen derecho a oportunidades como ciudadanos. Pero a los 38 Antes ya. era una sociedad un poco más longeva, o sea, un poco más exigente, pero hoy no. Hoy te encuentras que un joven de 30 años es talentoso, con muchísima experiencia, muchísimo conocimiento. Pero a los 38 años pensionado ya. Bueno, pero entra otro de 30 que tendrá oportunidades. ¿Cuántos de 30 no pasaron? Mire, un expresidente de 38 años retirado. En las últimas generaciones que no tuvieron oportunidades, gente muy talentosa, porque era muy rígido el sistema de liderazgo. Claro, no era un problema tampoco de deseo, una realidad material, socioeconómica, nuestra formación social, profesor, entonces todo esto incidía. Ahora, tampoco hemos tenido nunca presidente de 30 años. Creo que en la nueva etapa de la democracia, lo mínimo ha sido, creo, de 42 años. Camejo, yo le insisto, para evitar las dificultades y las sospechas y los personalismos, ¿por qué no hacerlo para el 16, para el 20 o para el 24? Se lo digo porque Fernández, presidente de su partido, tiene 12 años, gobernó 12 años. Dijo, siempre ha dicho, y lo dijo al firmar el pacto llamado las corbatas azules, que prefería el modelo norteamericano. Pero Fernández acaba... Bueno, ya usted ve, o sea, que ha habido un consenso sobre el modelo norteamericano. Espérese. Fernández al 2012 agotó 2 periodos consecutivos y no había terminado bien cuando ya estaba aspirando nuevamente. Nada se lo prohibía. ¿Cuál es la garantía? Porque incluso terminados los 8, antes de terminar los 8 estaba recogiendo firmas, dijo que reunió 3 millones y colocó una presión sobre la posibilidad de la candidatura de Danilo Medina, que si se agacha, recula ante ese peso, tuviésemos todavía a Fernández. Entonces, él logra traspasar ese umbral y ahora, personas como usted plantean que de repente él es demasiado popular, vamos a dejarlo ahí. Yo no sé si al finalizar vamos a decir que ya que implantó un nuevo modelo, la educación es otra, pues que continúe. Porque el problema son los personalismos. De repente será una situación de 2,
no quieren dejar pasar un tercero. Esa es la práctica. Mire, Cafecito Santo Domingo. Creo que es un poquito más optimista en esto, dentro del punto de vista que esto ayuda a la democracia, a la institucionalidad. Es que yo no veo. Y por lo menos lo que he dicho es... Café Santo Domingo, gracias. El mejor café del mundo. Lo que he dicho es que se analice, que lo evaluemos. Ni siquiera digo que sea la conclusión, pero yo pienso que si hay un fenómeno de esa naturaleza, y si la democracia americana ha ido creciendo, desarrollándose, no tenemos que irla, diríamos, adecuando a que sea más democracia, más posibilidades, más oportunidades. ¿Y eso es más democracia? Más igualdad de oportunidades. ¿Eso es más democracia? Claro, más igualdad de oportunidades. Repostular a alguien que juró con una constitución 4 años, subvertir eso es más democracia. No, yo he dicho, no, porque la democracia establece, la constitución establece la forma de modificarla, o sea, establece que si usted no puede violentar la constitución, pero usted se basa en ella misma para hacer las transformaciones. Usted juró por una, se supone que no le puede beneficiar. Es como lo que usted ha dicho, ay, qué bueno que es usted. Usted ha planteado, no sé si fue sugerencia suya personal, pero que las decisiones de los consejos de instituciones públicas sobre aumentos salariales no sean en beneficio para los que están ejerciendo, sino sea eso no lo a posteriori. ¿Eso no fue usted? No estoy de acuerdo con eso, incluso creo que son de los errores que tiene la actual constitución, porque los salarios son una herramienta de recursos humanos para incentivar la productividad. Entonces no puede cerrarle a un personal que sea competente, que se educa, que estudia, que se forma, y que es más creativo, innovador, no incentivarlo. A los consejos. No incentivarlo. A que yo como miembro de un consejo de repente nos ponemos de acuerdo nosotros tres y nos aumentamos los sueldos, como ha ocurrido muchas veces. Lo que hemos establecido otra cosa, Cristian, que los consejos, si representan a otra institución, no tengan que cobrar ningún tipo de incentivos. Porque si yo por mi administración pública soy miembro de un consejo, no tengo que recibir incentivos porque los recibo como ministro. Pero los aumentos, es lo que hemos dicho. Lo decidido por la administración pública, que los aumentos no sean en beneficio de los que lo deciden, sino que sea posteriori. Bueno, eso hay dos cosas. Hay una de la Constitución establece de que solamente se produzcan aumentos en entidades colegiadas para el porvenir. Una cosa, lo que ocurre en Estados Unidos. Pero eso se ha reconocido de que de mi punto de vista no ha sido correcto, y algunos legisladores me han dicho que están de acuerdo conmigo en este caso. Ahora, lo que están planteando es en el campo de derechos. Para el porvenir. Mi estimado Cristian, han dicho también que sea una evaluación del comité político. Quizás sea esa la conclusión. Pero no podemos hacer como la avestruz ante un fenómeno político, ante la posibilidad de establecer un principio democrático de buena práctica, que no lo analicemos. Yo he dicho analizarlo, o sea, una estrategia. Quizá al final sea la conclusión, lo que usted está diciendo, pero no podemos ser indiferentes y preguntarle por lo menos, compañero, ven acá, si tú estás tan alto en las encuestas, si hay una aceptación de tu mandato, si sabemos que a veces 4 años son muy limitados para ejecutar todo un programa de gobierno, tú no estarías en condiciones que nosotros te apoyamos, intentemos que el soberano, que es el pueblo, cuando Leonel decidió, te dé 4 años más. Consultarlo. Cuando había el ambiente de una posibilidad de repostulación de un tercer mandato o para un tercer mandato de Leonel Fernández, en el comité político se dijo, ven acá, vamos a frenar a este hombre, porque si no, nos vamos a pasmar todo lo que aspiramos, o vamos a definir cómo sería esto, porque no puede ser a la decisión de un miembro del partido que algo tan fundamental como la Constitución y la posibilidad de gobernar, de presidir el Estado dominicano, esté a la voluntad de una sola persona. Sí, pero yo pienso que todo esto nunca actuamos para afectar a nadie en particular, sino quizá para beneficiar a alguien, o sea, y sobre todo para reconocer méritos, o sea, nunca podemos ser pequeños de crear obstáculos a una gente que sea talentosa, que tenga condiciones. Lo que sí, todo esto debemos irlo organizando, debemos de irlo institucionalizando, debemos ir creando más oportunidades, que es lo que estamos planteando, y hacer la reflexión. Quizá al final de la reflexión concluyamos lo que usted está diciendo, pero lo que yo digo es que no podemos ser indiferentes ante
lo que ha ocurrido es un fenómeno no local. Es un fenómeno de América Latina. Búsqueme un presidente de América Latina que esté tan bien posicionado como Danilo Medina. ¿Usted recuerda el nivel de aceptación que tenía Leonel Fernández al momento de salir en el 12? Mire, siempre he admirado a Leonel Fernández, sus méritos, su capacidad, su formación intelectual. Quizás fue lo que más me impresionó cuando estábamos en la universidad, que ya en esa época tenía una gran formación que creaba distancia. Yo recuerdo que llegué a la universidad de Santiago, yo me había leído como usted, a Fanasier, a Pólitzer, La madre de Gorky, los conceptos de materialismo histórico de Marta Hanecker. Yo me creía que yo era una persona muy sabia. Pero cuando le escuché a él, a la universidad, yo dije, bueno, me falta mucho todavía de andar. Quiere decir que hay un reconocimiento. Ahora, esto no es personal. ¿Cuándo él salió en el 2000? ¿Cuánto tenía? Pero le he dicho, bueno, pero usted debe más ha tenido siempre una buena aceptación, o sea, innegable. Pero salió más o menos con cuánto. Recuérdeme lo que usted conoce el dato, usted maneja mucho. No, ahora mismo, como usted me sorprendió, no estoy tan en esto. Pero lo que Fernández tenía alrededor de 60. Lo que sí le sostengo. Había gente que, como usted dice ahora, Danilo Medina, sostenía que un hombre después de 2 periodos, de una obra, etcétera, que cómo era posible dejarlo ir con alrededor de 60 de aceptación, y comenzaron a reunir firmas para crear un ambiente, repito, para hacer congelar o recular a Danilo Medina. Y lo recuerdo porque yo denunciaba eso, de que habían esas maniobras. Entonces, es el mismo razonamiento. Que complete su obra, tiene alrededor de 60, ¿cómo dejarlo ir? Además, un muchacho, que ahora que tiene 60. Ha aparecido con 90 de aceptación en su desempeño. Y lo que estoy planteando es una limitante, el nunca jamás. Cumpla sus 8 años y nunca jamás. Entonces viene el liderazgo emergente. ¿Y él estaría de acuerdo con ese nunca jamás? ¿Danilo estaría de acuerdo? Bueno, no sé, o sea, yo estoy hablando, yo no he consultado a nadie sobre esto. Esto se me ha ocurrido a mí en mi propia reflexión. Como diría un amigo mío, de mi propia autoría. Propia, particular, personal. Claro, entonces, Ramón, yo sé que y el escenario que he buscado es plantearlo en los medios, como en este caso, y en el comité político, pero nunca más, incluso me he sentado a discutirlo con miembros del comité político. Porque con la OTAN, ¿usted no lo ha planteado en la OTAN? No, tampoco. No, tampoco. Pero dicen que después que usted planteó eso, como que se ha desaparecido, como que no ha vuelto para evitar la discusión del tema. O quizá para evitarlo, no comprometer a nadie. Mi posición. Estoy bien con mi conciencia. Yo sé a uno le reclama la conciencia. Si hago una reflexión, una lectura del proceso, creo que es una estrategia conveniente para la democracia, conveniente para el país y conveniente para la institucionalidad. Ramón, yo sé que tú lo has hablado eso en la informalidad fuera del organismo que es el comité político, el órgano al que pertenece, y que no es un asunto por lisonjería Danilo, porque ese no es tu estilo. Yo te conozco de cuando fuiste senador y yo sé cómo hay cosas muy, muy peculiares y poco usuales en un político de tu nivel, que eres ministro, y tu forma de humildad, de estar en tu lugar, no estar representado, como dicen. Y eso lo has hablado con otros dirigentes del PLD, esta discusión de la repostulación. Y no eres un hombre que ha ido a la política a buscar nada material, porque yo lo sé, lo conozco. Muchas gracias. Entonces, pero hay gente que dice que tú has colocado ese tema y que eso ha traído cierto problema de que en el comité político no se quieren reunir precisamente por eso, porque es como un poco difícil y que nunca anteriormente eso se había tratado. El comité político está integrado por gente muy capaces, por sabios en términos políticos, con mucha madurez. Y lo más quizás distintivo es que los dos grandes liderazgos son personas muy prudentes, con un control de sus emociones y con una conciencia muy clara de sus responsabilidades. Realmente eso es admirable. Nunca he visto una ofensa, nunca he visto que alguien alce la voz para rebatir un criterio. Sí se analizan las cosas. Y estos son temas... A veces algunos no se hablan. Que no se resuelve realmente con aritmética, sino por consenso. Si no hay un consenso, y para que esto se aplicara, debe haber una aceptación
no solamente del presidente Danilo Medina, sino también de Leonel Fernández y los demás aspirantes, pero fundamentalmente de ellos dos. Camejo, debe ser parte de un consenso. Si no es así, esto no podría prosperar. Camejo, pero es una situación incómoda. Por ejemplo, Danilo Medina no ha dicho que quiere. Camejo no puede ser vocero de Danilo Medina. En un contexto... Lo soy de mi conciencia. Pues por eso, no, perfecto. Pero entonces usted es vocero de una gente que no le ha dicho que sea su vocero, ni que le ha dicho que desea lo que usted plantea. De consiguiente, usted va al comité político y se crea una situación muy incómoda porque es el que firma los decretos. Y entonces, él no ha dicho, yo no sé, yo ahí sentado, por ejemplo, yo no sé lo que él quiere, y si me opongo, es incómodo que el presidente entienda que usted se opone a su gestión, a que continúe, pero que nadie sabe lo que él quiere. Ahora, si él dijera, Camejo es mi vocero, o yo lo deseo, bueno, el comité político tiene como una claridad de lo que van a discutir, pero la situación que usted plantea de llevarlo sin expresar su intención, a él sentado ahí, y usted planteando el tema, esperar que alguien se oponga, eso es muy incómodo. No lo veo así porque, en primer lugar, no es, diríamos, la personalidad del presidente Danilo Medina, ni incluso ni de Leonel Fernández. Son personas con un alto nivel de tolerancia y de comprensión y que estimulan la participación. Creo que tampoco usaría, o sea, cada quien va a tener la posición y no creo que va a influir. Ni para que el que lo plantee sea beneficiado en términos de continuidad, ni para que esté opuesto lo haga. Es que han habido temas ahora y en el pasado, en el cual uno no ha estado de acuerdo. Le quiero recordar algo. Pero eso es muy particular. Cuando estaba con el presidente Leonel Fernández, se estaba la promoción de José Enrique Suez para que fuera nuestro alcalde de Santiago. Inicialmente, en el caso mío y otro compañero, siempre nos opusimos. Y el presidente Fernández, presidente de la República, veía la cosa estratégicamente, que eso era conveniente para el proyecto global del partido. Es cuando es personal. Y nosotros, claro, obviamente cuando se adoptó la posición final del CP, claro, me sumé como el que más y trabajé como el que más por eso. Pero es que nos acostumbramos a disentir, incluso hasta con el profesor Juan Bosch, una y otra vez. Llegamos a plantear cosas que, porque nadie, o sea, si estamos convencidos de algo, o sea, no podemos promover el servilismo. Y siempre recuerdo un cuento de Bosch, La Marcha Indeleble. Uno se dice, bueno, cuando usted entra a un partido comunista, tenía que dejar su cabeza en la puerta, su cerebro. Tenemos que pensar en función de nuestras propias capacidades y plantear las cosas como las creemos. Es un problema de conciencia. El modelo norteamericano también establece, casi automático, no escrito en su constitución, que si el vicepresidente de la República decide aspirar en su partido, no sale nadie de frente a aspirar y lo dejan que automáticamente él sería el candidato presidencial del Partido Demócrata o el Republicano. ¿En el PLD también pasaría eso? Hay una cultura mucho más allá que esa, sí, que es que si alguien está gobernando, desea, se le consulte qué está pensando. O sea, eso diríamos algo protocolar, diríamos. Y yo es lo que he planteado. Porque en el comité político no consultamos. ¿Qué usted piensa, pero pregúntele al presidente. Estamos de acuerdo a acompañarlo en su decisión. Y quizá la respuesta de él sea la que usted me dice. Pero eso hay que... yo le pregunto, pero ha habido un acto de justicia y de nobleza y de reconocimiento que fortalece la libertad. ¿Usted le ha preguntado? No, porque no quiero, por lo menos ahora preguntarle, nunca le pondré ese tema antes que se discuta en el comité político. ¿Por qué? Por múltiples razones. Primero porque él dijo públicamente hace un tiempo que más o menos que en su momento él hablaría sobre eso cuando si era necesario. Entonces yo prefiero no la decisión de Leonel de no decir que va, esperando que decida el presidente, ¿es dándole la oportunidad o un reflejo de que él no se opone? Que Leonel no se opone o no se opondría, aplicando aquello de que la antorcha no se arrebata y conociendo que el poder no se enfrenta. Bueno, ahí yo no podría opinar porque... No, yo le digo, su lectura como analista. En este caso, no sé. ¿Cómo usted lo interpreta eso? No sé. De Leonel, ¿cómo usted interpreta? Yo pienso que, no sé, o sea, que tendría que preguntárselo al mismo. Él le está dando su espacio para que se decida. Ahora, yo lo que sí creo que el lugar es el comité político para que todo pongamos la carta sobre la mesa, veamos otras posibilidades
cuál es la mejor estrategia para el PLD, qué nos asegura más los intereses de la sociedad dominicana a través de un gobierno como que se está desarrollando, y obviamente pues despejar todas las incógnitas en esa reunión que nosotros la pedimos desde septiembre. De esta manera que estamos comprometidos. Bueno, la respuesta sería en la agenda de esa reunión. Como no ha habido reunión por múltiples factores, pues, pero sí yo tengo el compromiso. Pero ¿será porque aspiran los dos responsables de la convocatoria? De hacer ese planteamiento. Ya lo pedí por una ¿Usted es el jefe del Comité Provincial de Santiago? No, si en base a mi principio que yo renuncié a la presidencia, actualmente el presidente es Julio César Valentín. Pero si un miembro del partido dice en su organismo, un comité de base, quiero que discutamos este tema de lo particular a lo general, a la dirección del partido, para que lo someta a toda la base, ¿eso no puede ser? Bueno, pero yo no he incitado a eso. No, pero yo le digo. Los estatutos lo establecen. En función, son los derechos de cualquier militante, de cualquier partido, a plantear lo que cree. Bueno. Yo pienso que puedo estar equivocado. Cristian, puedo estar equivocado. Sí, pero es lo que yo creo. Entonces, si creo en eso para... ¿Cuántos años usted tiene conociendo a Danilo Medina? Bueno... Dígame nada más el número, porque tengo poco tiempo. Lo conocí en la década de los 70 en la universidad, 73. 73. Sí, a él y a los demás. Hace 40 y 40 años. Yo tengo menos conociendo a Geomar. Eran botellistas Yo todos. Tengo menos conociendo a Geomar. Y si Geomar va para Santiago y hay alguna dificultad con el programa, yo le digo, Geomar, ¿tú vas o no vas para Santiago? Presidente, diga, usted va para yo no estar en esta, perdiendo el tiempo. ¿No me entiende? Yo no lo entiendo, pero bien. Bueno, quizás el derecho a la discreción a un problema que habría que verlo en el espacio indicado. Entonces, también con las vías, porque ya está equivocado. Pienso que la vía debe ser el comité político y no preguntarle al presidente, para no comprometerlo en un sentido ni en el otro. Mire, muchísimas gracias. Gracias a usted por permitirnos venir a su programa. Yo suscribo lo que dijo Geomar sobre usted. Muchas gracias, muchas gracias. Ramón Ventura Camejo, ministro de Administración Pública, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias a él. A ustedes, mañana de nuevo aquí en Adiario.